Un cariotipo es un estudio que extrae el material genético de las células y lo analiza en su momento más condensado, que se llaman cromosomas. Los cromosomas son como archiveros donde se reúne la información genética para formar un individuo. Entonces, un cariotipo me permite observar alteraciones en el número o en la forma de estos archiveros y que van a tener una implicación clínica en un paciente. Es decir, toda aquella persona que tiene material genético de más o de menos va a tener síntomas clínicos que me van a hacer sospechar de este tipo de problema. En el cariotipo lo que hacemos es analizar diferentes tipos de células que tienen un núcleo. La célula que más utilizamos, porque es la de mayor fácil obtención, es utilizar linfocitos que obtenemos de la sangre. Entonces, se hace una punción en la vena, se extrae sangre y esa sangre pasa a hacer un análisis para posteriormente analizar el resultado en una laminilla. Este estudio lo que me va a decir es si tengo un número anormal de cromosomas o si la forma de los cromosomas es diferente y que por lo tanto me expliquen los síntomas que tiene el paciente. Sin embargo, no es el único tipo de tejido donde yo puedo realizarlo. Si yo tengo, por ejemplo, un tumor o estoy sospechando algún tipo de cáncer hematológico particularmente, se puede hacer el análisis de cariotipo en estas células tumorales o en estas células cancerosas y viendo si falta, sobra o cambia el material genético en cómo está organizado en los cromosomas, puedo hacer diagnóstico de una neoplasia y decidir cuál va a ser el mejor tratamiento para darle a ese paciente. Un cariotipo se solicita para corroborar una serie de hallazgos que se encuentran en un paciente. Es decir, si yo veo datos clínicos o un grupo de malformaciones que me sugieran que el problema está en una ganancia o pérdida de material genético, se puede solicitar esta prueba para corroborarlo. También si yo tengo algún tipo de neoplasia o un proceso maligno de tipo oncológico, el cariotipo también lo solicito para determinar qué tipo de tratamiento y qué pronóstico va a tener un paciente en base a su diagnóstico citogenético. Finalmente, el cariotipo también pudiera ayudar bajo un grupo muy específico de problemas, que son los trastornos de la diferenciación sexual, para determinar el sexo biológico con el que nace un ser humano. Es decir, si un bebé nace con unos genitales ambiguos que no me permiten identificarlo como femenino o masculino al momento del nacimiento, el cariotipo nos permite conocer con qué complemento biológico se formó y en este caso empezar un estudio de por qué la diferenciación sexual no se dio de forma adecuada. Para realizar un cariotipo, lo único que se requiere es que el paciente no haya sido transfundido recientemente, dado que se va a tomar una muestra de sangre y debemos estar seguros de que la sangre que analizamos corresponde al paciente. Si el paciente fue transfundido, por lo menos debemos de esperar un poco más de 10 días para poder realizar esta prueba. Fuera de eso, no hay otra indicación específica, ya sea que el paciente se encuentre tomando algún tipo de medicamento, antibióticos, pues no hay mayor relevancia o peligro en que el cariotipo no vaya a procesarse de forma adecuada. Ciertos medicamentos que alteren la división celular sí podrían tener algún fallo en que no permita que las células crezcan adecuadamente para realizar el análisis, pero ya esto se analizaría en cada caso en específico. Un resultado anormal en un cariotipo pues implica que mi paciente tiene material genético de más o de menos o que es portador de una alteración en la forma de sus cromosomas. Esto va a tener una repercusión para un individuo si está ganando o perdiendo material genético y por lo tanto asociarlo a un síndrome específico sobre el cual se le va a dar asesoramiento y se le va a explicar al paciente cuáles son los cuidados que hay que tener
Y cuando el caso es que el paciente es portador de una alteración estructural, es decir, un cambio en la forma de los cromosomas, pero donde no hay ganancia ni pérdida de material genético, simplemente el material cambió de lugar, a lo mejor no tiene una significancia para el paciente, sin embargo, cuando sea su momento de reproducirse, ahí sí pudiera ponerlo en riesgo de tener hijos con un determinado tipo de problema. Aunque la solicitud de cariotipo puede realizarse por diferentes médicos, desde médicos generales, pediatras, oncólogos, lo ideal siempre es contar con el asesoramiento de un genetista, dado que somos quienes más familiarizados estamos con el tema de la citogenética y podemos informar, además del resultado al paciente, lo que éste va a tener implicaciones para el resto de la familia.